Digo, en lo personal, como asesor, aprendes mucho, digo, aprendí mucho de mis jefes, pues relativamente, porque, digo, a lo que contaba hasta Beth, en el área de atención al cliente, pues relativamente es exigente, pero hay mucha tolerancia. O sea, siempre está como que muy marcado el que, pues, ¿qué necesita, no? La información, tú, el que se está comunicando, ¿no? Pues yo lo sé, pero pues si estoy de mala, pues, adiós, ¿no? Si estoy de buenas, pues te la brindo, ¿no? Sin embargo, depende mucho de la empresa, ¿no? Depende mucho de tu líder, de tu coordinador, de tu supervisor, de la persona que está al lado. Y yo en la experiencia, digo, aprendí mucho en la cuestión de la empresa de seguridad privada que iba a la par a siempre dar un buen servicio. Desafortunadamente, pues en la empresa que trabajaba, pues trabajamos para el IMSS. Entonces era como muy cagado, era un ejemplo que siempre ponía con la gente de decir, güey, tienes una emergencia, güey, llegas a un hospital y ¿qué es lo primero que quieres, no? Como que la atención, ¿no? Pero desafortunadamente, pues siempre hay como que trabas, siempre va a haber trabas. Yo en el área de atención a clientes siempre era como de ponte en el lugar de la siguiente persona, ¿no? Siempre digo, en algún momento todos vamos a estar en una emergencia, pero ponte un poquito en el lugar de otra persona e entiéndela, nunca la vamos a tener de comprender, pero al menos trata de entender la situación en la que está. Es algo bien cagado porque luego llegan agentes, bueno, me llegan agentes que venían de cobranza, venían de ventas, o sea, es que yo vendía sí, sí, pero el tema de la atención a clientes es muy diferente, demasiadamente diferente. ¿Por qué? Porque en algún momento tienes que poner en su lugar, tienes que entender esa parte, tienes que ser un poco más sensible que el vender. Digo, son situaciones diferentes, pero en algún momento tienes que poner en el lugar de la persona. Aunque no lo quieras, te tienes que poner en el lugar de la persona y tienes que empezar a hacer como que tu sondeo de cómo llevar a cabo esas, digo, todas las llamadas son súper diferentes, pero tienes que saber cómo atender a una persona mayor de edad, una persona menor de edad. Definitivamente yo me enamoré del área de la atención a clientes. ¿Por qué? Porque tienes personas desde 9 años, desde 8 años, desde 12 años. Digo, yo que soy padre de familia, tienes como 2 años a tener una persona de 50 y 60 años, ¿no? Es algo, digo, chistoso. En mi experiencia, digo, la vez que te conté de mi papá, era como que a veces ponerse en su lugar. El área como que de ventas es como que más clavado, así como de, ya me dice sí, órale, dale, ¿no? Y yo lo veo un poco más como agresivo en la onda, ¿no? Ahí donde yo estaba en Xola, pues sí te dan una oportunidad, entre comillas, digo, en ese aspecto sí, pero era más como que, pues me caes bien, toma el puesto, ¿no? Vamos a comer, pues toma el puesto. Pero al final del día como que era como que de repente te entraron a entrar como que, ¿cómo se le dice? Cachetar banquetas, ¿no? Así de una a otra, decir, güey, no mames, o lo estoy haciendo bien, güey, o estoy por amistad, o qué pedo, güey, ¿no? Fíjate que en esos 6 años que yo estuve como 2 años como asesor, el tiempo que estuve, no, estuve 2 meses, ¿no? Yo creo que yo solo hice los exámenes y me fui, güey. Aprendes un chingo, güey. Aprendes a ser tolerante a la gente, güey. A escucharla, a entenderla, a digo, no, digo, yo nunca he estado en el tema de cobranza, de ventas, yo nunca he estado, pero en el pedo del call center, güey, yo por ejemplo les digo a mis asesores, güey, escuchen, a veces la gente lo que necesita es que la escuchen, que se desahogue, y yo les digo, respiren, nunca contesten mal, cabrones, así, digo, cierta confianza, el gobierno, a la de Fonacot, pues donde bueno, me encontré con gente chida, con gente culera, y donde afortunadamente, pues digo, el trabajo siempre se dio. Yo el pedo que tuve realmente como que los crecimientos que tuve no fue tanto güey, sabes liderar, sabes gestionar, no era tanto de eso, sino que saber cómo tratar al cliente, ¿no? Y no al cliente como de materia prima, que es siempre como que el que tiene dudas, ¿no? Sino el cliente, el contratante, ¿no? Y afortunadamente, pues siempre se dieron las cosas. Empecé a tener como ascensos, empecé como que a tener como ciertos puntos donde, oye, necesito aquí que vengas a esta campaña, necesito que vengas a tal campaña, y no tanto para tratar como que al área de atención al cliente en sí, sino que ya al área de tratar al cliente contratante. Es un poco más diferente y es un poco más complicado porque realmente tienes que hacer lo que el cliente te está pidiendo, lo que el cliente contratante te está pidiendo. Ya involucras el área de gerencia, coordinación, el área de calidad, lo que comentaba ahorita Beth,
donde el cliente te pide como que un cierto molde, de decir, yo quiero una llamada así, yo quiero que tu asesor conteste así. Ya de este lado como empresa, pues es un poco más difícil el decir o el impactar como que, oye, quiero que la llamada la hagas así, güey, ¿no? O se hace o no se hace. O es blanco o es negro. Y en algún momento tú surges como que la duda en un cliente, yo te digo, yo lo veo ahorita con Beth, tú surges una con un cliente cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a decir información que ni siquiera pertenece, ¿no? En el pedo de que yo traía con las empresas, bueno, con las empresas con las que estaba trabajando era eso. Decían a los bilingües, ¿sabes qué? Te va a pagar tanto. No, ¿sabes qué? Que no. Estaba homologado con los español. Entonces empiezan a generar como una pinche actitud, pues mamona de, oye, pues yo he trabajado, lo que me contabas, ¿no? Yo he trabajado en Aeroméxico, la chingada, esto, cómo. Y pues sí, te puedo decir que hay una ventaja, porque desafortunadamente en la campaña en la que yo he estado, pues se comunican más extranjeros que mexicanos, más gabachos, más de Canadá, y pues donde el flujo de llamadas pues va más enfocado, ¿no?, a que te marquen de Estados Unidos o de Canadá. Entonces, digo, yo es mi visión, pero digo, güey, pues si te están marcando más de Estados Unidos, güey, pues vas a contratar más banda que esté más enfocada en el idioma americano, en el idioma canadiense. Desafortunadamente, pues es México y les vale pues, un reverendo cacahuate. Es muy ambiguo, yo te voy a contar un salario ahorita que un bilingüe en donde yo estoy, pues gana 8,000 pesos. Donde yo anteriormente estaba, pues ganaba 14,000, 15,000 pesos. Imagínate la diferencia o el impacto que tiene una empresa a la otra y haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Pero pues todo va, digo, no nada más en esta empresa del call center, en diferentes proyectos que tengo o que he tenido, que pues influye mucho también la parte del gobierno, ¿no? Del gobierno mexicano, la parte del interés, del IVA, evadir Me impuestos. lleva, sí. Existe, y por eso hoy en día te puedo decir que existe el outsourcing, ¿no? No es que te diga que estoy en contra o estoy a favor, pero desafortunadamente pues es algo que hoy en día pues a mucha banda le da trabajo y a mucha banda le perjudica en la cuestión de sus impuestos, ¿no? A mí en lo personal pues sí me parte la madre porque pues vienes ganando, por ejemplo, yo trabajando un poquito en gobierno, pues te dan la madre de sus impuestos porque pues es más lo que tienes que pagar. Trabajas en una empresa privada, te pagan menos, pero es menos el impuesto que tienes que pagar. Entonces, pues es un poco como que... y de repente, lo que he platicado contigo, ¿no? De repente tienes otro idioma y te pagan, pero es como que te voy a pagar, pues ¿sabes qué? Híjole, tu pago va a salir por cheque, ¿no? Porque, pues no sé, te va a registrar ante el IMSS con el salario mínimo, pero pues ahí te da tu chequezote de 8,000 pesos, ¿no? Yo creo que es un poquito, ese es el pedo, ¿no? Hay mucha banda que dice, va, no hay pedo, ¿no? Pues no va a pagar impuestos, pero yo creo que a la larga, pues sí te perjudica, ¿no? Si tienes esa parte de querer sacar una casa, un préstamo, sacar un carro, no sé, pues imagínate, cotizar un salario mínimo, pues sí está bien culero, ¿no? Y es en general, o sea, tanto seas como una persona que habla español o bilingüe, te registran con un salario súper mínimo, entonces está medio cabrón. O sea, hoy en día te puedo decir que la cuestión del español y bilingüe están muy a la par, muy, muy a la par. ¿Te Caramba, pueden pagar pues. te pueden pagar un poquito más? Sí, pero la verdad de ese pago de más es como que deduciendo impuestos, ¿no? Es como con una gratificación o es como por un bono o ahí te va, porque digo yo como supervisor, te dicen, ¿sabes qué? Te va a pagar esto, pero ese salario que te prometen como en Indeed, como en LinkedIn, como, no sé, en las páginas de redes sociales, es como que nada más como que la vendimia, ¿no? De, güey, te va a contratar, te va a Plan pagar con eso, maña. sí. La verdad es que ahorita, pues, justo escuchando lo que nos platicaba Ro, o sea, esta charla ha sido bien fructífera porque ahorita ya estoy en una campaña de ATC, por ejemplo, en la que ahora yo me pongo del otro papel que dice Ro en la parte de la empatía, de la escucha, ¿no? Totalmente.
Oye, y si es cierto, si consideras lo que decía, te iba a preguntar, si es muy agresivo este pedo en las ventas, ¿qué opinas de eso? Pues la verdad es que depende del perfil de tu cliente, ¿no? Yo creo que no los podemos dividir por edades, porque puedes tener un cliente, no sé, de 60 años que es más analítico en la parte numérica de decir cuánto me va a dejar tener este servicio, es decir, qué voy a ganar yo. Y hay clientes de los mismos 60 años, pues que se enfocan más en el lado emocional, ¿no? En el lado de que tú le vendas una experiencia. Entonces, creo que en cualquier servicio, el primer paso es ponerte en el lugar de la otra persona, en el lugar de la persona que está del otro lado de la línea. Entonces ahí sí ya, conociendo a tu cliente, conociendo a la persona, conociendo su necesidad es donde tú le vas a poder dar directo a la flecha, ¿no? Es decir, ya La sé verdad, sí. para dónde va este speech. Oye, Beth, déjame te pregunto así rápido, ¿qué tan difícil es conseguir una chamba de call center en español? La verdad es que es súper sencillo. O sea, a veces creo que eso es una de las mayores problemáticas de que contratan a cualquier persona, sepa o no sepa, tenga o no tenga ningún tipo de experiencia. Entonces, en los call center en español prácticamente tú les enseñas desde etiqueta telefónica, desde saber hablar correctamente el español, quitarse muletillas, quitarse anglicismos, ¿no? Porque ya tenemos muy arraigado el ok, hágale screenshot, ¿no? Y nosotros en español pues atendemos personas tal vez de 60 años que ni siquiera te van a entender esto. Entonces justo es empezar con la etiqueta telefónica, quitarles muletillas, anglicismos, pleonasmos. Entonces creo que es sumamente sencillo empezar a trabajar en un call center en español. Pues ahí está un poco de la experiencia de cómo es. Si tú que estás escuchando esto ya trabajas en uno o estás pensando en cómo sería el pedo, pues ahí está la experiencia de los dos lados. Mencionas muchos puntos interesantes. Eso de la elasticidad en las edades me parece sumamente llamativo porque los call centers pueden convocar dos grupos de edades, o gente joven o gente muy grande. Es algo muy curioso que vi ahora que estaba viendo sobre esto y que se da. Y también mencionas esto de la banda bilingüe. Cuando se abre el mercado hacia los mercados internacionales, pues ahora sí que el capital extranjero explota el tercer mundo, porque he de decir que cuando se trabaja para un cliente gringo que paga su sueldo al capital humano aquí en México, pues en teoría pues sí te pagan chido, pero ese trabajo si se lo pagan a un nacional, es mucho mejor a un nacional de donde, digamos a un gabacho o a un canadiense o a un europeo, pues se le va a pagar en la moneda nacional y y el sueldo va a ser sumamente distinto, ¿no? Entonces realmente pues todo es relativo en este mundo. El mensaje que yo te quiero dar personalmente es que no le vendas tu alma a ninguna empresa, no le vendas tu alma a nadie. Ten cuidado con lo que haces, sé dueño de tus pensamientos y sé crítico de lo que haces. Sí están chidos los trabajos, pero que sean para este trampolín, como se decía hace rato, para que persigas tus sueños. Y no me creas a mí, duda de lo que yo estoy diciendo. ¿Qué rayos voy a saber yo? Tú eres quien está viviendo su propia realidad, tú eres quien toma las decisiones y las consecuencias de las mismas y puedes hacer pues lo que tú quieras. Y también existe la otra parte, también se vale, por supuesto, pues vender tu alma si tú quieres. Solo te quiero decir algo, igual y también somos piezas removibles. Entonces yo por eso te sugiero que si le vas a vender tu alma, sean a tus sueños, a tus proyectos, a ti mismo. Y nunca, pero nunca te traiciones.